Hermanos, el Señor les bendiga en este día y vamos a mirar hoy en la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 11 versículos 13 al 19. Dice así la palabra del Señor: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos, o canciones fúnebres, y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Somos una iglesia que creemos en las promesas del Señor. Y por lo tanto, somos una iglesia que esperamos el cumplimiento de esas promesas de parte del Señor. Ya sean promesas que están en la palabra del Señor o promesas que el Señor nos ha hecho mediante profecía en este tiempo, a través de un profeta, de un hermano que nos trajo una palabra, una promesa de parte del Señor, y nosotros estamos esperando, estamos creyendo el cumplimiento de esa palabra. Y por eso quiero mirar con ustedes y aprender juntos acerca de un peligro que asedia a todo creyente, a toda persona que está esperando el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Vamos a identificar juntos hoy este mal, este problema que nos enfrentamos todos los cristianos, para identificarlo, porque no podemos ser libres de algo que nosotros no identificamos si no nos convencemos primero que está mal. Entonces vamos a identificar esto, por la palabra del Señor vamos a ser sanos, vamos a confrontarnos y vamos a ser sanos por la palabra del Señor para ir preparándonos para alcanzar lo prometido, como dice Hebreos 6:12, dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. O sea que somos llamados a imitar nosotros a aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. Ahora, Jesús le señala a aquella generación un problema que tenían, un problema no menor, porque por ese problema, ese mal que ellos estaban padeciendo, se perdieron algo que por siglos habían estado esperando como pueblo. Vino Juan el Bautista, ¿sí? Jesús dice, bueno, vino Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías prometido. Recordemos que el último libro del Antiguo Testamento, sus últimos versículos, terminan con una promesa de esperanza, una palabra de Dios diciéndole al pueblo, bueno, va a ir, yo voy a enviar al profeta Elías para preparar el camino al Señor, el cual, dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes que venga, dice, no sea cosa que venga yo y destruya la tierra con maldición. Entonces, el pueblo de Israel sabía que antes de venir Jesucristo, o sea, quien iba a anunciar la venida del Mesías era Elías, era el profeta que Dios sería enviar con el poder y el espíritu de Elías para preparar el camino al Señor. Y cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, los fariseos envían a preguntarle, ¿tú eres el profeta? Porque sabían bien que si cuando viniese el profeta enviado por Dios, era el anticipo de que muy pronto vendría el Mesías. Entonces ellos tenían esa curiosidad, querían saber si Juan era el profeta enviado por Dios. O sea, el pueblo de Israel, su motivo de esperanza era la venida del Mesías. Y quien anunciaba la venida del Mesías era el profeta que Dios iba a enviar delante del Mesías para prepararle el camino. Ahora, vino Juan el Bautista. Lo prometido se cumplió. Ahora,
¿Qué impresión les causó Juan el Bautista a sus contemporáneos? Dice Jesús que lo rechazaron. Se dijeron, este hombre no puede ser Juan el Bautista porque este es un endemoniado. ¿Por qué es un endemoniado? ¿Qué es lo que vieron en Juan que dijeron, este es un endemoniado, este no puede ser Juan el Bautista? Su hábito alimenticio. Juan el Bautista tenía una forma de alimentarse un poco ortodoxa, diríamos, poco convencional, porque Juan el Bautista dice que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esa era su dieta. Y estas personas, cuando ven que Juan el Bautista, su forma de alimentarse, rompía con los esquemas, no estaba de acuerdo a lo que ellos entendían que era un hábito alimenticio de un profeta, ellos lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, sino que todavía lo catalogaron de endemoniado. Y, ¿saben? Hubieron personas que sí recibieron el mensaje de Juan el Bautista. Dice Juan capítulo 10, versículo 41, que dice que mucha gente acudía a él, a Juan el Bautista, a Jesús, y decía, la gente decía acerca de Juan el Bautista, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre, o sea, Jesús, era verdad. Juan dijo la verdad acerca de Jesucristo, porque Juan vino a prepararle el camino a Jesucristo. Pero mientras hubieron algunas personas que sí prestaron atención al mensaje de Juan, con las personas que Jesús está hablando en aquel momento del cual estamos leyendo el texto base, no prestaron atención al mensaje de Juan, sino que simplemente lo rechazaron así de entrada, porque no les gustó cómo Juan se alimentaba y dijeron, este hombre es un endemoniado porque no se alimenta como debería alimentarse todo ser humano. No prestaron atención al mensaje de Juan. No se detuvieron a decir, a ver, ¿no será este el profeta que estamos esperando? Vamos a ver qué dice. Vamos a acercarnos a él y vamos a prestar atención a lo que habla. No, lo rechazaron, no nos gusta cómo se alimenta. Y por lo tanto, despreciaron a Juan, despreciaron el mensaje. El pueblo de Israel llevaba siglos esperando el cumplimiento de la profecía de Isaías que decía, voz del que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Porque cuando un rey iba a llegar a una tierra que había sido recientemente conquistada, había que preparar todo un camino para que el rey llegara. Los ejércitos llegaban de cualquier forma, escalaban montañas, atravesaban ríos, cualquier sitio debían atravesar para conquistar la tierra. Pero cuando el rey venía, luego que la tierra había sido conquistada, se le preparaba un camino, literalmente, y un emisario iba delante del rey anunciando la llegada del rey para que la gente se preparara porque era el rey que venía. Y Juan el Bautista es un emisario enviado delante del rey para preparar el camino para que el rey fuese recibido. Juan vino a eso. Ahora, la gente a la cual Jesús le está hablando, su generación, no prestaron atención al mensaje de Juan. Se perdieron aquello que por tantos siglos habían estado esperando. ¿Por qué se lo perdieron? No porque no lo creían, sino porque no vino de la forma que ellos consideraban. No se alimentaba de la forma que ellos consideraban. Mire qué tremendo, porque hasta podríamos decir esto raya la ridiculez. Es así. Desprecian, se pierden el profeta prometido por Dios sin antes haber analizado el mensaje, sin haber escuchado, haber entendido, eso no es el enviado de Dios. No, dijeron, es un endemoniado. ¿Por qué está endemoniado? Porque no se alimenta como nos alimentamos todos, solamente se alimenta
de langostas y miel silvestres. Es totalmente absurdo, pero es una realidad. Se perdieron el profeta prometido, se perdieron lo que por siglos habían estado esperando. Una generación dichosa, porque Jesús dijo: cuántos justos y profetas del Antiguo Testamento desearon ver lo que ustedes ven y no pudieron. Ellos pudieron verlo, pero lo despreciaron, lo rechazaron, simplemente porque había algo en esta persona que no les encajaba de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de alimentarse. No se alimenta como nosotros, tiene una forma rara de alimentarse, por lo tanto lo rechazamos. Luego vino Jesús. Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, predicó acerca del reino, convivieron con él, le escucharon, lo tuvieron ahí a la mano. La promesa cumplida en ese tiempo, se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham acerca de un descendiente del cual todas las naciones serían benditas en él, la promesa hecha a David de un rey, un hijo que se sentaría en el trono de David y reinaría para siempre, aquel del cual hablaron los profetas, del cual habló Moisés. Era el existir del pueblo de Israel era por esa promesa. O sea que ahí estaba el cumplimiento de la promesa y el motivo por el cual eran nación. Recibir a aquel descendiente de Abraham en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, Jesús estuvo allí, pero dice que lo rechazaron porque lo catalogaron un comilón, un glotón, lo consideraron un borracho, porque él en alguna oportunidad se sentó a comer con los publicanos en la casa de Mateo, y Jesús llevaba una vida muy abierta en lo social. Jesús, si lo invitaba un fariseo a su casa, Jesús iba y comía, pero si lo invitaba un ladrón, como en el caso de Zaqueo, Jesús iba, y gracias a que Jesús entró a la casa de Zaqueo, hubo una transformación, una conversión en la vida de Zaqueo. Jesús entró a la casa de un publicano llamado Mateo, un hombre despreciado por su sociedad, por sus contemporáneos. Jesús entró y comió con él, y Mateo llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Entonces, cómo Jesús se vinculaba con la gente, los llevó a su generación a despreciarlo y decir: no, este es un borracho, es un glotón, este no es el Cristo. Juan el Bautista porque no se alimentaba, Jesús porque se alimentaba demasiado. En una palabra, no le servía nada. Lo cierto es que vino el emisario, vino el antecesor, el que preparaba el camino al rey, vino, se los anunció y no le creyeron porque no les gustaba cómo se alimentaba. Vino Jesucristo, el prometido, lo tuvieron con él, escucharon sus enseñanzas, lo vieron resucitar muertos, lo vieron sanar leprosos, lo vieron liberar endemoniados. Pero nada de eso los convenció. Pero sí los movió a hacer un juicio equivocado, decir: no, este no, porque es un amigo de publicanos y pecadores y se alimenta demasiado. Ahora, hablando de Jesús, ¿tenía Jesús algún pecado o algún defecto? ¿Cometió Jesús algún error para que ellos lo despreciaran? No. ¿Dónde estaba el problema? En sus mentes. No en lo que Dios había hecho, no en lo que Dios les había enviado, sino que el problema estaba en sus propias mentes, en sus propias formas de juzgar las cosas. Ellos esperaban lo prometido de parte de Dios. Dios se los cumplió, pero ellos no lo aceptaron por no estar de acuerdo con cuestiones de alimentación, tanto de Juan el Bautista como de Jesús.
Y, y cuando nosotros lo vemos de esta forma decimos, qué absurdo. Pero es la verdad. Fue así. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero Jesús, los muertos que resucitó, los endemoniados que liberó, los enfermos que sanó, ¿eso no cuenta? No, eso no contó para nada. Sí contó para ellos hacer un juicio equivocado, la forma en cómo Jesús se relacionaba con los publicanos y pecadores. ¿A qué quiero ir con todo esto? Trayéndolo a nuestro tiempo. ¿Cuántos creyentes se perdieron el consejo perfecto? Que si lo hubiesen obedecido, les hubiese ido bien en la vida, hubiesen prosperado, hubiesen avanzado. ¿Cuántos creyentes se perdieron ese consejo perfecto para sus vidas? Porque no les gustó algo acerca de la persona que se los dijo. No les gustó cómo se vestía, o no les gustó cómo hablaba, o no les gustó, no sé, cómo se alimentaba. Simplemente porque no les gustó algo, se perdieron, despreciaron el consejo perfecto para ellos y les fue mal en la vida. ¿Cuántos creyentes se han perdido la iglesia perfecta para ellos por no haber aceptado o no haberles gustado algo acerca del pastor o acerca de lo que vio en la congregación? Y miren lo que estoy diciendo. Le estoy hablando de la iglesia perfecta para ellos. ¿Sabe que yo creo y soy un convencido de que la iglesia perfecta para mí sí existe? No es que la iglesia sea perfecta en cuanto a que nunca hay un error, nunca hay una equivocación en el pastor, nunca hay un problema entre hermanos, no. Pero sí existe la iglesia perfecta para cada uno de nosotros. En primer lugar, porque es la iglesia de Jesucristo. La iglesia en la cual usted y yo nos congregamos es la iglesia perfecta para nosotros. Es el lugar perfecto para aprender a amar al que piensa diferente, para aprender a perdonar al que peca contra nosotros. Es el lugar perfecto para aprender a adorar juntos a Dios. Es el lugar perfecto. Pero muchas veces lo despreciamos, rechazamos la iglesia, o rechazamos el pastor, o rechazamos el consejo de un hermano, solamente porque no nos gustó algo. Y estamos, así como vemos, decimos, qué absurdo rechazar al Hijo de Dios solamente porque no les gustaba cómo se alimentaba o con quién se relacionaba. Así también nosotros muchas veces cometemos ese absurdo de despreciar lo maravilloso que Dios tiene para nosotros solo porque no nos gustó algo que el pastor dijo, o algo que un hermano me hizo o me miró, y despreciamos la iglesia perfecta para nosotros. Mire, la iglesia es perfecta, es el lugar perfecto para crecer, para dar fruto, para desarrollarse, para avanzar, para aprender a perdonar, para aprender a madurar, a crecer. Porque mire, algunos creyentes van detrás buscando la iglesia perfecta. Mire, vino el Hijo de Dios, el cual es perfecto, en el cual nunca se halló un pecado, el cual nunca cometió un error, y aún así sus contemporáneos lo rechazaron porque hubo algo que no les gustó en ellos. A ellos hubo algo que no les gustó de parte de Jesucristo. Ahora, ¿Jesucristo hizo lo malo? No. Lo malo estaba en su mente, en su capacidad de razonar y de juzgar las cosas, que dijeron, este no es el Hijo de Dios, no es el enviado, porque es un glotón, es un bebedor, es una persona que se relaciona con publicanos y pecadores. Hasta llegaron a tratarlo de endemoniado. Llegaron a tratarlo de samaritano.
un samaritano para un judío era alguien despreciable. Lo despreciaron. A Jesús lo despreciaron. Solo porque no es que Jesús cometió errores, sino que la forma en que Jesús hacía las cosas a ellos no les gustaba y por lo tanto le tildaban a Jesús errores que Jesús nunca cometió y por eso lo despreciaron. Esto me hace pensar, hermanos, que si nosotros estuviésemos en una iglesia perfecta, tuviéramos el pastor perfecto, aún así no nos iba a gustar. No nos iba a gustar cosas que por ahí el pastor hace. O no nos gustarían cosas que suceden en la iglesia. Porque muchas veces el problema no está en el pastor. El problema no está en el hermano, no está en la congregación. El problema está en nosotros. En nuestra forma de juzgar y de razonar las cosas. Muchas veces lo que usted señala como error en el pastor o en otro hermano, en realidad el error está en usted. Claro, hay que reconocerlo, hay que admitirlo. Es una pastilla un poco difícil de tragar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros debemos de analizarnos a nosotros mismos. No sea que la promesa que estamos esperando de parte del Señor ya esté entre nosotros, ya se esté cumpliendo, pero nosotros no nos demos cuenta o quizás hasta lo estemos resistiendo o rechazando porque no viene de la forma que usted y yo nos lo podemos imaginar. Dios dijo que iba a enviar al profeta Elías. Pero nunca dijo, miren muchachos, les voy a dar esta señal. El día que ustedes vean un profeta que se alimenta de miel silvestre y de langostas, ese es el Elías prometido. A ver, cualquiera lo hubiera hecho y, mira, acá está el profeta, porque no. Dios dijo que él iba a enviar a Elías y lo envió. Dios se reservó el decir, miren, se va a alimentar de esta forma o se va a vestir de esta forma. Ahora, tuvieron más que evidencias de que Juan era el enviado de Dios. Pero no prestaron atención a lo que Dios estaba haciendo, sino que se detuvieron a mirar algo tan simple, algo tan, diríamos, sin importancia como es cómo se alimentaba. Porque no es que no nos gusta porque tiene un vocabulario procá, sucio, no nos gusta porque su forma de vestirse es inapropiada, no les gusta cómo se alimenta. Y ni qué hablar cuando llevamos esto a Jesucristo. O sea, resucitó muertos, sanó enfermos. Vidas fueron cambiadas. Pero no nos gusta, lo rechazamos, no nos gusta porque se alimenta demasiado. Come demasiado. ¿Cuántas veces nos podemos estar perdiendo una bendición, una sanidad, una bendición en lo económico, un ministerio, una palabra de sabiduría, un consejo que va a cambiar nuestras vidas para siempre y que es lo que estamos necesitando y es lo que estamos esperando, pero no nos damos cuenta o lo rechazamos porque no me gusta, no entiendo o rechazo la forma en que se dio las cosas o no me gusta la persona que me lo dijo o no me gusta la persona que nos lo transmitió. Quizás hasta puede decir, no, lo rechazo porque no me gusta cómo la persona se viste. Ojo, esto quiero aclarar una cosa es vestirse mal, vestirse de forma inapropiada, que genera tropiezo, que genera escándalo. Y otra cosa es que la persona se vista bien, pero a mí no me gusta cómo la persona se viste, lo cual no es malo, ¿sí? Lo malo sería perdernos una bendición que viene de parte de Dios por medio de esa persona simplemente porque no me gusta cómo la persona se está vistiendo. Y esto que podemos decir, qué absurdo, pero el pueblo de Israel lo hizo. Y se perdió lo prometido de parte de Dios. Y cuántas personas se han perdido lo prometido por Dios, lo que estaban esperando, lo que estaban creyendo, se lo perdieron porque vino a través de una persona que no nos gustó o a través de una circunstancia que a nosotros no nos gustó o vino de una forma que a nosotros no nos gustó y nos lo perdimos. Y lo peor que después quedamos en la vida frustrados, amargados, culpando a Dios
y aún quizás culpando a Dios mismo. ¿Por qué esto es así? Porque siempre que Dios nos va a dar algo que nosotros estamos esperando, la llegada de eso que nosotros estamos esperando nos va a incomodar, nos va a generar cosas en nuestro interior que necesitamos confrontar y sanar. Le pongo el ejemplo de Naamán. ¿A qué fue Naamán a Israel? Fue a buscar sanidad. Él estaba convencido porque él creyó que en Israel había un profeta que lo podía sanar. Pero casi se pierde el milagro, casi se pierde la bendición de no haber sido por sus siervos que le hablaron. Solo porque no le gustó, él se imaginaba que, en primer lugar, fue al palacio del rey porque dijo, si hay una persona que me va a sanar de la lepra, debe ser una persona importante, las personas importantes están en los palacios. Así que fue al palacio del rey, el palacio de más importancia que había en la tierra de Israel, que era el palacio en Samaria. Y allí no estaba el profeta. Eso como que no le cayó muy bien. El profeta lo manda a llamar, dijo, wow. Seguramente es un palacio, es un castillo, un lugar, es una casa común y corriente. Todavía no sale el profeta. Le manda un siervo, un empleado. Eso no le gustó. Y ni qué hablar cuando le dice qué es lo que tiene que hacer. Zambullirse en el río Jordán. Para un sirio que tenía sus ríos limpios, envidiables, podríamos decir una de las maravillas del mundo aquel entonces, tener que decirle que tiene que zambullirse en el río Jordán, un agua sucia, era bastante humillante. Y sus siervos supieron convencerlo, dijeron, a ver, si el profeta le hubiese enviado a hacer algo difícil, usted lo haría así. Bueno, le mandó a hacer algo tan sencillo. El problema estaba en su orgullo. Porque él dice, no, pero yo pensé que yo soy una persona importante, el profeta iba a salir y iba a invocar a su Dios. Pero eso estaba en su mente. Pero casi se pierde el milagro por pensar, por no razonar a la manera de Dios. Y se zambulló 7 veces en el río Jordán y el milagro sucedió. Porque cada vez que Dios nos va a dar algo, para que nosotros recibamos lo que Dios nos va a dar, primero Él tiene que tratar con nuestra forma de pensar, de razonar y de juzgar las cosas. Dios le prometió a José algo por medio de sueños y lo cumplió, pero tuvo que llevarlo por un proceso a José. Lo mismo con Moisés. Lo que Dios le había prometido a Moisés, Dios lo cumplió, aquello que Moisés soñaba y que Moisés entendía que era su llamado, su propósito en la vida, que era ser el libertador del pueblo de Israel. Pero Moisés no tenía en sus planes tener que pasar 40 años en el desierto. Pero los tuvo que pasar para que su forma de pensar fuese transformada. Para que nosotros podamos recibir y retener algo de Dios, primero nosotros debemos deshacernos de nuestra forma de interpretar las cosas y aceptar la forma de pensar de Dios. Y por supuesto, esto es una cosa que cuesta, que duele. No se logra de un día para el otro. Es algo que nos incomoda, porque tener que deshacernos de nuestra propia forma de pensar y de juzgar las cosas para aceptar la forma de pensar y de razonar de Dios es algo que cuesta, que duele, que incomoda. Pero que en definitiva es necesario. Dios nos confronta. Cuando Dios nos va a dar algo, Dios nos confronta con nosotros mismos. En el caso del pueblo de Israel, Dios los confrontó con Juan el Bautista y los confrontó con Jesucristo. Ellos estaban demasiado cegados por sus propios prejuicios, costumbres, tradiciones. Y ellos estaban tan llenos de sí mismos, decir, no, si viene el Mesías tiene que venir a nuestra altura, de acuerdo a nuestra capacidad de razonar, de acuerdo a nuestra forma de vivir. Y no, Jesucristo vino de forma totalmente diferente. ¿Para qué? Porque tenía que romper con ese orgullo
ese costumbrismo, ese tradicionalismo que tenían, ese amor a sus propias tradiciones y costumbres. Y no es malo tener tradiciones y costumbres sanas, es necesario. El problema es cuando nuestras costumbres y tradiciones nos llevan a perder cosas que Dios nos va a dar por no querer salir, por no querer romper con nuestras tradiciones y costumbres. Y el pueblo de Israel se lo perdió, prefirió quedarse con sus propias tradiciones y costumbres, con sus propios razonamientos y rechazar lo que Dios les estaba dando. La promesa la tenían ahí, la estaban tocando, la estaban palpando, la estaban viendo, la estaban oyendo, pero se lo perdieron porque no estuvieron dispuestos a deshacerse de sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Es decir, este es el Hijo de Dios. Viene de una forma que nosotros no nos imaginábamos. Y así también en nuestras vidas. Necesitamos deshacernos de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias formas de pensar, de razonar humanas, que nos están totalmente lejos de lo que es la forma de razonar y de pensar de Dios, para decir, acá está el cumplimiento de la promesa de Dios. No viene de la forma que yo me lo esperaba. Acá está el consejo de Dios que yo necesitaba para mi vida. Me lo dijo la persona que yo menos me esperaba, me lo dijo el hermano que quizás cuando me habla hasta capaz que tiene mal aliento en su boca, pero me dijo el consejo certero que yo necesitaba para mi vida. Esta es la congregación perfecta para mi vida, para yo crecer, desarrollar, avanzar. El pastor es medio raro, los hermanos quizás algún hermano tiene un comportamiento medio raro, pero es la iglesia perfecta donde yo aprendo a perdonar, donde yo aprendo a dar fruto, donde yo aprendo a desarrollar mi vida, el llamado, el ministerio, el don, el carácter de Cristo en este lugar. Este es el momento precioso de parte de Dios para desarrollar mi confianza en Él, para alcanzar el cumplimiento de las promesas, aunque venga de una forma que a mí no me gusta. Es el regalo perfecto que yo estoy esperando, que yo estoy necesitando. El envoltorio es medio raro. No viene envuelto en un papel de regalo, viene envuelto en papel de astraza o quizás en papel higiénico, pero eso no importa. Es el regalo precioso que yo estoy esperando para mi vida. Porque en definitiva, si usted está esperando un regalo, usted está esperando el regalo que viene adentro. Usted no se detiene a mirar el envoltorio. Usted no va a despreciar un regalo precioso, maravilloso que usted está deseando y esperando solo porque no le gusta el envoltorio. Y así pasa en la vida cristiana. Y esto que parece tan sencillo, pero es determinante para no perdernos las promesas de Dios, para no perdernos el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que quiero animarle con esta palabra y espero que esta palabra le haya confrontado, nos haya hecho razonar y decir, quizás me estoy perdiendo algo precioso de parte de Dios que hay en la congregación, que hay en el ministerio, que hay en los hermanos, que hay en el pastor, y me lo estoy perdiendo porque estoy juzgando mal las cosas. Dios quiera que esta palabra nos haya hecho razonar, meditar en nuestro corazón. Gracias a Dios, queda ahí en el canal, así que lo puede mirar cuantas veces quiera para razonar, para meditar la palabra del Señor. Y seguirse alimentando de esta palabra que es importantísima. Porque de esta palabra, de cómo nosotros aceptamos esta palabra y cómo nosotros meditamos esta palabra, se define el poder aceptar el cumplimiento de promesas de Dios que ya están ahí y que por ahí nosotros estamos rechazando porque estamos razonando de forma incorrecta. Así que quiero orar y bendecir su vida y pedirle al Padre, junto con usted, que el Padre nos ayude, que su palabra nos siga confrontando, que su espíritu nos siga confrontando con aquellas cosas que tenemos que deshacernos, formas de pensar que tenemos que deshacernos porque queremos alcanzar lo prometido. No queremos ser esa generación que tuvo el cumplimiento de la promesa a la mano y se lo perdió por no haber pensado de la misma forma que el Señor. Porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra trae sanidad. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alienta, tu palabra nos confronta con lo que está mal en nosotros para poder recibir
lo bueno que está en ti, oh Dios, te damos gracias, Padre. Te damos el honor, la gloria y la alabanza, oh Dios. Queremos pedirte, Padre, en esta hora, conforme a esta palabra, oh Dios, queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes, que el Espíritu Santo nos ayude y nos pueda mostrar claramente por la palabra aquellas cosas que necesitan ser sanadas en nosotros. No queremos perdernos, Padre, lo que tú nos has prometido. No porque no lo creemos, sino porque nos cuesta aceptarlo, porque hay cosas que nosotros en nuestra mente humana no entendemos. No queremos, oh Dios, no queremos ser como la generación de Jesucristo. Queremos ser esa generación que recibe lo prometido. Queremos ser esa generación que no se pierde el regalo porque le choca el envoltorio. Queremos ser la generación, oh Dios amado, que recibimos el regalo tuyo, que recibimos la promesa tuya, oh Dios, cumplida en medio de las circunstancias que sean. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdanos a saber discernir y entender qué es lo que tú nos estás dando, de qué forma nos estás dando lo que nos estás dando, a través de qué medios nos estás dando lo que tú nos quieres dar, oh Dios, porque no lo queremos perder. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo con esta palabra, oh Dios, y declaro que esta palabra trae transformación, cambio, sanidad. Declaro que esta palabra tuya nos prepara para recibir lo prometido y no perderlo. Y por eso vamos a ser una generación que trae cambios, una generación que trae avivamiento, una generación que manifiesta el reino de los cielos en la tierra. Porque somos una generación libre de prejuicios, libre de juicios equivocados. Somos una generación que aceptamos el regalo, que aceptamos lo prometido, oh Dios amado, y no nos causa tropiezo la forma en que lo prometido viene. Padre, en el nombre de Jesús lo declaro, Dios, y te doy gracias, Padre. Gracias por estar preparándonos para este tiempo, por estar preparándonos por medio de tu palabra, preparándonos para recibir lo prometido. A ti el honor, a ti la gloria y la alabanza, y a tu pueblo sea la bendición. A tu pueblo, Señor, sea la salud, el bienestar, la gracia de lo alto, Dios, para mantenernos siempre en la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendigo, amados, en el nombre de Jesús.